Tenga la bondad de sentarse. Se nos proclamaba en la primera lectura una página del libro de los Reyes, esta escena del profeta Elías con los profetas de Baal. Un texto un poco llevado al extremo de confrontación entre el profeta Elías y los profetas de Baal. Pero en medio de esta historia que de alguna manera manifiesta la confianza plena y total del profeta en Dios, hasta llegar al sarcasmo cuando incita a los profetas de Baal, y bueno, tu Dios está durmiendo, está meditando, por eso no hace caso a sus plegarias y oraciones. Y esto me hace pensar también en la historia. Muchos santos también les dijeron eso cuando eran condenados a muerte: ¿acaso tu Dios duerme? O a Jesús cuando estaba en la cruz: ¿no eres un profeta? Bájate y líbranos, le decía el malhechor crucificado junto a él. Por una parte es descubrir, miren, la cercanía de Dios que nunca defrauda, de un Dios que siempre va a fortalecer el camino del creyente. De ahí el Evangelio dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña: muévete, y la montaña se movería. Es decir, quien pone su confianza en Dios nunca quedará defraudado. Habrán momentos duros en la vida, porque el creyente también tiene que enfrentarse al mundo y a veces a ciertas realidades contrarias al amor de Dios. Si en nuestro mismo corazón a veces nos enfrentamos con Dios, porque una cosa es lo que Dios nos pide y busca de nosotros, y a veces es otra cosa lo que uno quiere y busca a veces, y vienen esas luchas interiores, pues mucho más con el mundo, que a veces nos presenta caminos y realidades que parecen felicidades y realizaciones plenas, pero que al final no lo son así. Hoy el profeta nos invita a mantenernos firmes en Dios, a pesar de que a veces tengamos que luchar y hacerle frente a ciertas realidades que no son las mejores. Y por ello, en el Evangelio, Jesús recuerda a sus discípulos: no creéis que he venido a abolir la ley y los profetas, les he venido a dar plenitud. Y ya compartíamos algún día, miren, la ley y los profetas son un medio que garantiza que el hombre se encuentre con Dios y disfrute de su misericordia. La ley y los profetas son como una pedagogía para acercarnos a Dios y hacer que nuestra vida y nuestros pasos estén encaminados por el camino de la santidad. ¿Cuál es el peligro de ayer, de hoy y de siempre? Que cumplamos la ley y los profetas sin espíritu, sin entender aquello que se nos dice o se nos propone. Recuerdo algún día algún sacerdote decía: miren, yo tenía una abuelita muy buena gente y en el patio tenía un palo, yo no sé si era de manzana o no recuerdo en este momento, un frutal. La abuelita le decía: ven, de te subas te voy a dar con esta correa, no te vas a subir a ese palo. Y decía el padre: pues uno de niño peor le entra más ganas a veces de subirse y coger el fruto. Y dice: pues fue así, me dejé tentar, decía el padre. Y claro, ¿cuál era la prohibición de la abuelita? Que no se suba porque se iba a caer, se iba a golpear. Y preciso, dice, me subí, se desgajó el árbol y eso me pegué un golpe grande. De pronto, si mi abuelita me hubiera dicho: vea, no suba porque se va a caer, se va a lastimar, seguramente hubiera entendido. Dice, pero nunca me dijo eso. A veces nos pasa eso. A veces hacemos las cosas por hacerlas, pero no le hemos encontrado el sentido o la razón de ser de ello. Y ahí viene la gran dificultad y el gran vacío también espiritual e interior, porque a veces hemos hecho tantas cosas, pero no las hemos hecho con el corazón, con la fe o con el amor que teníamos que haberlas hecho. Y por eso nuestro vacío espiritual, nuestro vacío interior.
A veces hay que mirar qué hay detrás de aquella ley, de aquel precepto, de aquella palabra que Dios nos propone. Decía un padre, Dios no dice las cosas en balde, Dios siempre dice algo y es para el bien nuestro, pero a veces hay que tratar de entenderla para descubrir la riqueza inmensa que hay detrás de cada palabra de Dios. Pidámosle al Señor en este día que primero aumente nuestra fe para creer y confiar en Él a pesar de nuestras realidades humanas, a pesar de tantas situaciones que a veces golpean nuestra fe. Pidámosle al Señor también que nos ayude a entender su palabra, para que entendiéndola y comprendiéndola, la podamos hacer vida en nuestra vida cotidiana. Mire, la Virgen María guardaba la palabra de Dios en su corazón, la meditaba, no la cumplía, no la entendía en ese momento a cabalidad, pero la meditaba en su corazón y la guardaba. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, a meditarla, para hacer la vida en nuestra vida cotidiana. Junto al pan